Buenos días, amados hermanos. Bendecidos con toda bendición. Esperemos todos estemos bien, estemos firmes, confiados en que el Señor ha escuchado nuestro clamor, que el Señor ha escuchado la súplica, la fe de una iglesia. Así que hoy compartiremos, hermanos, el libro de Isaías. En el capítulo 30, versículo 15, vamos a dar el tema de la importancia del arrepentimiento. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder. Padre, te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra y que pueda tocar los corazones con el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de los que lo escuchen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, qué interesante. Dice la palabra: el Santo de Israel ha dicho, en arrepentimiento y en reposo. Otra versión dice en quietud, confianza. En arrepentimiento y en reposo significa, queridos hermanos, que a Dios le interesa que usted descanse en Él, que usted deposite todas sus preocupaciones en Él. Eso es lo que Dios, ese es el verdadero arrepentimiento. Saber que he dejado el mal camino y que ahora todo lo que haga, Dios se va a encargar de apoyarme, Dios se va a encargar de respaldarme, porque en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Estamos viendo mucha gente preocupada, afanada: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo hago para pagar mis deudas? ¿Cómo hago para proveer en la empresa? Todo el mundo tiene esas preguntas, y no solo aquí, en el mundo entero. Pero hay una promesa: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. A Dios nada le cuesta multiplicar los peces del mar. A Dios nada le cuesta enviar más lluvia a la tierra. A Dios nada le cuesta, amados hermanos, poner recursos en las manos de sus hijos si le demostramos arrepentimiento, reposo, quietud, y dice en quietud y en confianza estará vuestro poder. Fíjense las dos cosas que debemos tener. La salvación, hay momentos como estos en que la salvación que nos da Jesús, no hablamos de la salvación de la cruz del Calvario, hablamos de la salvación de esta crisis, de esta situación difícil. Está en arrepentimiento, o sea, en el ayuno y oración, en arrepentirnos, y en reposo. Es el día de reposo. El día de reposo de nuestro Dios es hoy, dice el libro de Hebreos. Dios quiere que usted descanse, que por un momento reflexione, haga un alto y diga: yo voy a reposar hoy. Así que donde quiera que esté, reposar no es acostarse en la cama, es apoyarse en Dios y estar seguro que de esta crisis Dios nos va a sacar. Y luego dice en quietud y confianza. Ay, cómo cuesta tener quieto el corazón. Cómo cuesta vencer la inquietud que hay adentro. Produce temor, ansiedad, angustia. Pero ¿qué nos cuesta a esta generación estar quietos? Agustín de Hipona dijo una frase muy grande que fue famosa en toda la Edad Media. Él dijo: el alma está inquieta hasta que descansa en ti, oh Señor. La inquietud, hermanos,
viene como producto de la parte emotiva, pensante del ser humano, que siempre se pregunta, ¿y qué voy a hacer? Pero cuando uno tiene un Dios grande y poderoso, dice que en la quietud, acompañada de confianza, se va a desarrollar un poder en cada uno de nosotros. Así que, viéndolo bien, hay dos cosas: arrepentimiento y reposo. Ahí estará mi salvación. Quietud habla algo interno. Confianza, confiar en Dios, tener fe en Dios. Ahí va a haber poder. Así que yo declaro esta mañana que seremos creyentes en esta crisis, salvos y poderosos. Poderosos en Dios. Estaremos en el refugio verdadero. El Señor es el refugio. El Señor es nuestro castigo. Por eso, solo en ti confiaré. Hay un salmo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El apóstol Pablo decía, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, Mateo 3:8 nos dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos queremos confiar esta mañana, este día, esta crisis en las manos del Señor? ¿Cuántos queremos estar seguros? Yo confío mi vida a Dios. Yo le pido perdón por todas mis ofensas y entro al reposo de Dios. ¿Qué es entrar al reposo de Dios? Es decir, Señor, no como dicen muchos, no me queda más que hacer. No, es que lo único que nos queda es que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Hoy esa es la fe de la iglesia. Esa es la salvación que debemos pregonar. Y hay un ejemplo en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 4. Hablamos de un profeta que ni quería predicar, hermanos, ni que iba a haber un juicio sobre una ciudad llamada Nínive. 120,000 habitantes, con todos sus animalitos y bestias, iban a morir por un juicio que había subido delante de Dios. Ante la corte celestial había llegado la maldad de Nínive y Dios había enviado a un profeta a avisarles que en 40 días Nínive sería destruida. Y el profeta, hijo de Amitai, Jonás, en lugar de irse a Nínive, todos sabemos la historia, pagó su pasaje en Jope y se embarcó para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero todos aprendemos que este predicador no quería dar un mensaje de salvación. Él predicó el juicio que venía. Oigan, profetas, aquí hay un punto clave. O predico salvación o predico juicio. Jonás llegó predicando juicio. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ya lo había arrojado el pez, ya se lo había tragado. 3 días dentro del pez, ese hombre tenía que hablar. Pero no estaba hablando un mensaje de salvación, estaba hablando un mensaje de juicio. Hoy nosotros tenemos la dicha de predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Dice la palabra que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Cuántas ciudades con ese miedo este día que sean arrasadas, hermano? Era un juicio. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, hermanos, a pesar de que no era un mensaje amoroso, dulce, un mensaje tierno,
un mensaje relajante, de que nos diga el Señor te ama. No, fue un mensaje muy duro. Nínive será arrasada. Y dice que los 120,000 habitantes de Nínive creyeron en Dios. No tenían Biblias, eran paganos. Hacían todo lo contrario a la voluntad de Dios. Quizá había muchos ateos, agnósticos, muchas personas insensibles a las cosas espirituales. Sin embargo, no sé qué persuasión tuvo Jonás, pero creyeron en Dios. Yo me atrevo a decir que cuando Dios envía su palabra, los que tienen que creer, creen. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió también de cilicio y se sentó sobre la ceniza. ¿Cómo lo supo el rey de Nínive? No llegó Jonás a predicar con él. La gente comenzó a ayunar, la gente comenzó a vestirse de penitencia, de cilicio, de arrepentimiento, desde el mayor hasta el más pequeño. Todos comenzaron a hacer ayuno y oración. Y dice que llegó a oídos del rey de Nínive. Le llegó no la buena noticia, le fueron a decir: todos en tu reino no comieron hoy. Todos en tu reino están clamándole a un Dios que vino predicando un tal Jonás, que encima era pelón, enojado, molesto por los pecados de Nínive, sin nada de amor. Y sin embargo, la gente fue tocada por Dios y el mismo rey le llegó una noticia que lo quebrantó. Porque cuando llegó la noticia, se levantó de su trono, se despojó de su manto. Oiga, hermano, lo que le está diciendo a los reyes y sacerdotes que somos hoy los creyentes. Es un tiempo de bajarse de tu trono, es un tiempo de decir: yo no soy tan poderoso como el que es poderoso, yo no soy tan grande como el que es tan grande. Y también se quitó el manto, se cubrió de cilicio, que era la penitencia, y se sentó sobre cenizas. ¿Sabe, hermano? Aquel rey que esa mañana se levantó para sentarse en su trono, quizá con aromas, sustancias olorosas, buenas vestiduras, sirvientes, ese día dijo: no, yo hoy me quito el manto. Y encima se vistió de cilicio, se vistió con ropa áspera, pidiendo perdón, humillándose ante Dios. Y encima dice que se sentó, no en el trono, se sentó sobre la ceniza. La ceniza era señal de la penitencia, del árbol quemado, de la ceniza, que implica a veces recuerdos olvidados, tristezas, sufrimientos o experiencias de la vida. Aquí hay un código de reino: experiencias de la vida que me han dejado una gran enseñanza. A veces me debo sentar sobre las cenizas de los sabios, sobre las cenizas de aquellas personas que dijeron mensajes o que profetizaron plagas que hoy están sucediendo. Y decir: Señor, yo también me voy a humillar. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua
sino cúbranse de cilicio hombres y animales, hermanos, y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Mano, vestir de cilicio a un animal, a una mascota, no darle de comer, no darle agua. Yo no sé cómo se pondrían las mascotas, no sé cómo se pondrían los animales de Nínive. Hermanos, esto me llama la atención por decreto del rey y sus grandes, su consejo, su senado. Todos firmaron un documento donde nadie iba a beber agua, los animales no iban a pastar y nadie iba a comer. Y dice que comenzaron a cubrirse los hombres de cilicio, animales, a arrepentirse, y hay una frase, y clamen a Dios con fuerza. Hermano, ese es el mensaje de hoy. Tal vez usted ya oró, pero ya se cansó. Ya le pidió a Dios, pero ya lo hice. Clamen a Dios con fuerza, dice. Pero mire, hermano, con fuerza y no estaban comiendo. Con fuerza y no estaban bebiendo nada. Con fuerza, clamen a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el hombre tiene fuerzas de flaqueza. El ser humano tiene fuerzas que no siempre usa. Usamos las fuerzas normales, usamos las fuerzas para levantar máquinas, todo es energía, todo es fuerza, masa por aceleración. Usamos todas las fuerzas. Fuerza de la naturaleza, fuerza, recursos, todo es fuerza. Pero hay una fuerza que usted y yo tenemos dentro. Fuimos creados por Dios, y dice el libro de Eclesiastés que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:10 dice, y puso la eternidad en nuestros corazones. Hoy, cuando uno ayuna, cuando uno clama a Dios, salen fuerzas, y esas fuerzas que están ahí, esa eternidad que está ahí, si está lleno del Espíritu de Dios, o si se llena del Espíritu de Dios, comienza a realizar cosas que jamás se hubiera esperado que se hicieran. David, ¿de dónde sacó fuerza ese jovencito de 16 años y matar a un gigante de casi 3 metros de altura? ¿De dónde vino la fuerza para que las murallas de Jericó se cayeran, hermano? Dentro de usted y dentro de mí y dentro del cuerpo de Cristo, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando clamamos a Dios, se activa una fuerza que es espiritual, pero que tiene poder para cambiar las cosas. Tiene poder, hermano, para mostrarle al mundo que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted recibió a Jesús, cuando usted clamó a Dios, la fuerza que está aquí adentro brota, como le dijo a la samaritana, ríos de agua viva brotarán de su interior. Usted y yo tenemos la eternidad adentro. Por eso hay una alabanza que dice, no busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón. Ahí está el Señor, ahí está su fuerza. Y en el ayuno, en la oración, en el quebrantamiento, dejamos que esa fuerza fluya, aparezca. Y mire lo que dijo en el verso 9. Dice que cada uno deje su mal camino, se aparte de la violencia, que clamen a Dios con fuerza.
y vuélvase cada uno al Señor y dice algo. ¿Quién sabe? Quizá Dios, oiga, sin conocerlo, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Esto se llama fe. Dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva. Un rey impío empezaba a creer y dice, quizá Dios se vuelva, quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios, dice la palabra, sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces, de la buena noticia, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría por boca de Jonás y no lo hizo. Hermano, eso a mí me quebranta mi corazón. Este rey, no sabemos su nombre. Este rey, fíjense que convocó ayuno, clamó a Dios con una palabra que dijo, quizá Dios se vuelva. Él sintió que Dios había vuelto la espalda a su pueblo. Él sintió que Dios se había apartado de ellos porque tenía razón. Y eso es reconocer, eso es arrepentirse y decir, ¿no será que Dios ha dado la espalda? ¿No será que Dios quiere que volvamos a buscarle? ¿No será que Dios quiere, hermano, que prediquemos la palabra, aunque no querramos, como Jonás? Jonás no quería predicar. Y mire, hermano, yo no he oído a nadie, grandes predicadores, que conviertan a 120,000 en un día. Y Jonás ni quería, hermano. Hasta se enojó cuando Dios se arrepintió y esperó hasta el día 40. Y Dios pasó el día 38, 39, llegó el 40 y Dios no hizo el mal que había anunciado, porque Dios vio cómo las acciones de ese pueblo habían cambiado. Hoy el mensaje a todo el mundo es: cambiemos nuestra manera de actuar. Ya es hora. Cambiemos nuestro comportamiento. Hijos, amen a sus padres. Padres, cuiden a sus hijos. Esposos, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Amemos la familia. Respetemos la vida. Compartamos el pan con el hambriento. Hagamos acciones que sean frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista apareció igual, arrepentido, decía, raza de víboras. ¿Y qué tenemos que hacer? Que el que robaba ya no robe, que el injusto ya no haga injusticia. Hermano, sencillamente es no hacer lo malo que veníamos haciendo. Tenemos un mundo, una tierra maravillosa, cuidémosla. Reguemos las plantas, conservemos el agua, no malgastemos los recursos, cuidemos la vida, cuidemos nuestra salvación, prediquemos el Evangelio. Y Jesús dice en San Mateo capítulo 12, verso 40, Jesús dice: los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí.
Porque como estuvo Jonás 3 días en el vientre del monstruo marino y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si nuestro Señor Jesucristo mencionó a Jonás, es porque existió. Es porque esta historia es verdadera y dice que a esos fariseos, a esa generación que oyó a Jesús y no creyó, les dijo que en el juicio, esa generación del tiempo de Jesús, se va a levantar la generación de Nínive y la condenará porque se arrepintieron. Hermanos, no es que las personas que han muerto por la plaga el día de hoy sean más pecadoras que nosotros. Jesús dijo a los 18 que se les cayó la torre de Siloé, o a los que crucificó Pilatos, ¿creen que son más pecadores que ustedes? Pues no, les dijo. No son más pecadores que ustedes. Pero sencillamente, si no se arrepienten, a ustedes les puede pasar algo peor. Hermano, la gente que se está muriendo no es porque sea peor que nosotros. Por eso es que debemos orar, por eso es que debemos predicar el evangelio que produce un arrepentimiento, que el Espíritu Santo reargüye, que el Espíritu Santo habla y reargüye de pecado los corazones como este rey, y Dios puede tener misericordia. Dios puede arrepentirse de lo que había pensado hacer. Yo confío que la mortandad se va a detener. Yo creo que esa plaga va a parar si nosotros, como los hombres de Nínive, nos levantamos en una acción, algo que Dios mire, que hay un cambio verdadero en nuestra vida, que de verdad el evangelio ha llegado a nuestro corazón. Nosotros no podemos decir, quién sabe, quizá Dios se vuelva. No, nosotros ya tenemos la confianza, nosotros ya tenemos la fe de que Dios dijo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. Hoy toda la iglesia en todo el mundo está quebrantada. Estamos pidiendo sanidad para la tierra. Estamos buscando salud, bendición, prosperidad sobre la tierra. Y estamos tocando la puerta al Padre hoy. Estamos tocándole al Señor que nos abra una puerta de bendición, de luz a todas las naciones. Aunque la noche esté oscura, aunque el final se acerque, la iglesia tiene que estar preparada, levantada, despierta como Jonás, predicando aún donde no nos guste, llevando el mensaje a cuánta gente que a lo mejor al oírlo cambiarán su conducta y serán salvos y sus tierras serán benditas. Jesús dijo algo sobre Sodoma y Gomorra. Si los milagros que se hicieron en ti, Cafarnaúm, dice, se hubieran hecho, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, en Mateo 12:21. Porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cilicia. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Oiga lo que dice la palabra, hermano. Sin embargo, os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está hablando de Cafarnaúm. ¿Qué pasó con Cafarnaúm? Cafarnaúm no solo oyó el Evangelio, vio milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la última parte que yo quiero predicar esta mañana, hermanos. Somos la iglesia que vio nacer a Israel, al Estado de Israel. Vimos todos los inventos, desde la radio, la televisión a colores, el microondas, vía satélite, hasta los nuevos teléfonos inteligentes. Vimos instrumentos compactos, vimos una tecnología súper desarrollada de una manera vertiginosa y grande en esta tierra. Aparte de eso, vimos cómo Dios libró al mundo de tantos motivos de guerra, de tanta muerte que hubiera sido global y se hubiera acabado el mundo. Vimos milagros de paralíticos, de sanidades. Somos una generación que vimos muertos resucitar, vimos cojos andar, vimos ciegos ver, mudos hablar. Las iglesias se llenaron de milagros y milagros. Pero hermanos, qué gran compromiso. Cafarnaúm vio, hermano, le dice, ¿acaso serás elevada a los cielos, Cafarnaúm? Hermano, pensó que después de todo lo que vio, se iba a ir a los cielos, hermano. Y aquí hay algo interesante. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma no, todavía estuviera hasta el día de hoy. Hoy allá en Sodoma lo que hay, hermanos, está bajo el nivel del mar, el mar muerto, y solo hay sales y fuego encima de la tierra. Solo quedaron cenizas. Y aquí dice, ¿acaso serás elevada a los cielos, Cafarnaúm? Hasta el Hades descenderás. Qué peligroso, qué responsabilidad, iglesia, todos los milagros que hemos visto y los que Dios nos ha hecho. Por eso es que hoy es tiempo de arrepentimiento. Gracias, Señor, por los milagros que han habido en mi vida. Hermano, recuerde cuántos milagros Dios le ha dado. Cuántas veces Dios nos ha escuchado. Pero hay un peligro. Puede haber un juicio más grande, peor que el de Sodoma, dice, si nosotros como Cafarnaúm no cambiamos después de ver todo lo que esta generación ha visto. Hoy los niños a los 8 años ya les regalan un teléfono inteligente. A los 15 ya tienen carro. Mano, estamos en una generación de prosperidad, de éxito. Pero eso tiene un precio. Y es que hay que darle gracias a Dios. Hay que compartir con el que no tiene. Hay que darle la gloria a Dios. Así como usted sabe darle cosas buenas a sus hijos, siendo malos, dice el Señor, cuánto más mi Padre dará Espíritu Santo a quien se lo pida. Así que si el Señor ha hecho milagros en tu vida, ha hecho grandes milagros delante de tus ojos, tienes un compromiso de llevar la palabra de Dios, de llevar la intercesión como Abraham. Abraham estaba tan bendecido que no predicó en Sodoma. A él no le tocó predicar en Sodoma. Fíjense, a Jonás le tocó predicar en Nínive, pero Abraham no predicó a Sodoma. A Abraham le tocó orar por Sodoma. Dice Génesis 19:27,
al 29 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor orando, y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y miró, y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba el sobrino de Abraham, llamado Lot. Hermanos, Jonás predica y se convierte en una ciudad que iba a ser arrasada. Sodoma iba a ser destruida por el cielo también, pero Dios no manda a Abraham a predicar. Abraham había visto milagros, Abraham había visto señales. Abraham sí hubiera deseado ir. Jonás no quería ir. Abraham sí hubiera deseado ir. Pero el Señor le dice, fíjate que voy a hacer esto, y le revela el secreto. Y Abraham, el padre en la fe, comienza a interceder. Y si hubieran 50 justos, Señor, y si hubieran 40 justos, y al final dice, y si hubieran 10, porque está pensando en la familia de su sobrino Lot. Hermano, ¿cuánto familiar suyo, cuánto ser querido, con esta cuarentena, con esta destrucción, con esto que está pasando, usted no puede estar viendo televisión todo el día? Usted tiene que estar intercediendo. Usted tiene que estar tenemos que estar como Abraham todos, orando por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por las naciones. En las naciones tenemos cantidad de hermanos que amamos, familias. Vamos a orar unos por otros, porque dice que cuando Dios destruyó la ciudad, se acordó de Abraham y sacó a Lot. Hermano, si va a haber destrucción, Dios va a sacar a aquel por el que la iglesia, que vio las señales, que ha visto milagros, que ha visto prodigios, ore. Tenemos otro gran compromiso: interceder, orar por aquel familiar que, aunque conoce a Dios, allá anda metido en Sodoma, allá anda metido en el mundo, allá anda alejado de Dios. Pero hermanos, Lot era justo y sufría todos los días al ver el pecado de Sodoma y Gomorra, los terribles pecados que habían ahí. Él sufría, pero Dios, que sabe librar al justo de la prueba, lo libró gracias a haberse acordado de las oraciones de Abraham. Así que, recapitulando, dos enseñanzas nos deja Dios. Una, el arrepentimiento que nos va a traer, hermanos, y el reposo que nos va a traer salvación, y la quietud y la confianza que nos va a dar el poder. Y como Jonás, llevar la palabra de arrepentimiento, y el que se arrepienta, Dios también se arrepentirá, se volverá a él y lo salvará y salvará su tierra. Y como Abraham no fue a predicar a Nínive, no fue a predicar a Sodoma y Gomorra, pero dobló sus rodillas, oró porque hubieran justos y oró por los justos. Esta mañana oramos por todos los justos, enfermos, contagiados. En el nombre de Jesús, oramos por todos ellos, para que puedan ser librados y que Dios se acuerde de la oración de toda la iglesia. Así que, hermanos,
vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sé que en arrepentimiento y en reposo seremos salvos. Sálvanos de esta prueba, líbranos de este día de prueba, de angustia sobre la tierra. Nos arrepentimos por el mensaje profético, como Jonás lo llevó, avisando que venía un juicio, y los ninivitas se arrepintieron, creyeron el mensaje de Dios, y hasta el rey ordenó ayuno y oración, y tú viste sus acciones y te arrepentiste, dice la palabra, del mal que habías dicho. Padre, ten misericordia de todo aquel hombre que está humillado hoy delante de ti, orando y clamando misericordia. Señor, que el mensaje que prediquemos estos días produzca arrepentimiento al mundo entero. Gracias por nuestra nación. Sé que está orando, sabemos que está clamando, y sabemos que grande será tu respuesta. Y por último, Señor, como Abraham que empezó a orar por los justos. Señor, tú no puedes hacer morir al justo con el injusto. Hoy oramos, hacemos un vallado de oración por todos los hombres justos, por todos los que tienen a Cristo, por todos los que han creído en ti, en tu palabra, en el testimonio de aquel enfermo que está orando contigo, que se han convertido por el testimonio de aquel enfermero, aquel médico, aquella doctora que por amor a ti está haciendo la obra, confiado en que tú lo vas a guardar. Por esa gente justa, por esos hombres de Dios que están clamando día y noche. Señor, acuérdate, como te acordaste de Abraham, acuérdate ya no del pecado de la iglesia, sino de la fe de la iglesia que se levanta hoy a pedirte, Señor, misericordia, piedad para el mundo entero y para nuestra nación. Señor, te damos gloria, te bendecimos, Señor, y creemos seguro que en esa quietud y confianza estará nuestro poder, estará, Señor, nuestra victoria, la victoria de Cristo que vence al mundo. Profetizamos vida y vida en abundancia. Hermano, hermana, dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza, hay una eternidad, hay un lugar que cuando no está lleno es un vacío. Hoy el Señor lo quiere llenar para que llenemos a otros. Te quiere llenar de su amor, de su Santo Espíritu, para llevar consuelo al afligido, para sostener al débil y para llevar palabra de bendición al que más lo necesite. Recibimos, Padre, que llenes nuestro tanque, que llenes nuestro corazón con tu fuerza, tu fe, para declarar al mundo entero que tú, Señor, eres bueno y que eres nuestro escudo y salvación, y más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a toda la iglesia, a tus miles de pastores, líderes, hombres y mujeres justas que hoy se han levantado para clamar al cielo. Escúchanos, Señor, óyenos. Abre los cielos, mira el clamor de una tierra que está pidiendo que nos salves y que nos des poder y victoria
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria.